Ok, mi nombre es Francisco Javier Santana Villegas, soy profesor por asignatura en la carrera de Relaciones Internacionales. Bueno, la comunicación intercultural se refiere a todos aquellos mensajes que mandamos con otras personas, pero que trascienden creencias, valores, tradiciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, la comunicación intercultural pues, es clave en el tema de las relaciones internacionales porque pues puede desde resolver conflictos hasta hacerlos más agudos, ¿no? La comunicación intercultural incluye no solamente lo que se dice, sino que incluye, por ejemplo, los protocolos, ¿no? Cómo se saluda, diferentes tipos de elementos pues que mandan mensaje a la otra persona y que si ese mensaje es mal interpretado puede generar muchos conflictos. Entonces, la comunicación intercultural no solamente se refiere a lo verbal, sino que es todo un contexto de elementos que incluye gestos, lo no verbal y otras acciones pues, de la persona tratando de emitir un mensaje. Claro que sí, el idioma pues, es lo más básico, ¿no? Lo más visible que podemos identificar cuando una persona es de otra cultura. Sin embargo, mencionaba, por ejemplo, las creencias, los valores. También existe lo que se llama la cultura de alto y bajo contexto, ¿sí? Esos elementos que incluyen también, por ejemplo, la comunicación no verbal, los gestos, ¿sí? Hay gestos que, por ejemplo, para nosotros son pues muy característicos, ya muy familiares, pero que en otras culturas significan lo opuesto, ¿sí? Por ejemplo, el asentir con la cabeza hacia arriba y hacia abajo, para nosotros significa sí, pero para otras culturas eso significa no, ¿sí? Entonces, tenemos que estar pues muy conscientes cuando vamos a tratar con gente de otras culturas, que no solamente son países, sino también pueden ser religiones, de qué es lo que a ellos pues, les motiva o les afecta, y como te comento, pues incluye diferentes elementos, no solamente el idioma, ¿no? Y la comunicación de alto y bajo contexto es aquel elemento o aquella división o clasificación que podemos tener de la comunicación, que bueno, te la explico con más ejemplos, ¿no? Las culturas anglosajonas, por ejemplo los estadounidenses o los británicos, son muy directos en su forma de hablar, ¿sí? Ellos van al grano y no les preocupa si están hiriendo sentimientos cuando están diciendo lo que quieren expresar. Mientras que las culturas latinas o las culturas orientales, sobre todo los japoneses, ellos se consideran de alto contexto porque también la comunicación no verbal juega un papel importante. Por ejemplo, para los japoneses el silencio es básico, significa meditar, significa razonar lo que están escuchando, y ellos son una cultura de alto contexto, mientras que los americanos son de bajo contexto. Ellos se incomodan demasiado con ese tipo de silencios, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la cultura de alto contexto involucra mucha comunicación no verbal para entender un significado, mientras que las culturas de bajo contexto se van simplemente a lo que se dice, ¿sí? Sí, como te comentaba al principio, es clave pues para resolver o intensificar ciertos conflictos, ¿no? La cultura, por ejemplo, un conflicto de ideologías, la ideología que vivimos durante la Guerra Fría, los antagonismos capitalistas, comunistas, tienen que ver con esos valores, con esas, pues, qué es lo que es importante para cada uno de estos grupos, y si yo asumo que lo que para mí es valioso también al otro le puede importar, o le debe de importar, y trato de imponerlo, pues eso genera conflictos, ¿sí? El hecho de no entender esos elementos, ¿no? Pues que nos dan identidad nacional o identidad cultural, que de hecho son los diferentes pasos, ¿no? Primero yo formulo mi identidad cultural como persona, al unirme a un grupo formo una nación, ¿sí? La identidad nacional, y si decido actuar de forma independiente en la comunidad internacional, entonces ya estoy formando un Estado, ¿sí? Siempre y cuando se me reconozca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero existen, por ejemplo, el caso de Israel-Palestina. Ellos conviven o tratan de convivir en un mismo territorio, sin embargo, culturalmente son completamente distintos porque tratan de alguna forma de hacer valer su verdad y por lo tanto no se entienden, ¿no? en la forma de llegar a los acuerdos. Pues básicamente lo que se conoce como la inteligencia cultural, ¿sí? La inteligencia cultural involucra tres elementos básicos, ¿no? Bueno, no las competencias, sino las habilidades, los conocimientos y las actitudes, ¿sí? Si lo vemos como una pirámide,
En uno de los ejes tenemos las habilidades, la habilidad de la comunicación, la habilidad de saber escuchar, la habilidad de cómo tratar a las otras personas, no cómo saludarlos, etcétera. En el otro eje tenemos el conocimiento, ¿sí? Los conocimientos de sus valores, qué es lo que a lo que ellos les motiva, qué es lo que les molesta, qué es lo que debo evitar, etcétera. Pero lo más importante y en la base de esa pirámide son las actitudes. Sí, el hecho de mostrar una apertura, no necesariamente tolerancia, sino una apertura real de querer entender al otro y pues eso requiere cierta preparación, ¿no? Pero hay que tomarse el tiempo necesario para poder lograr esa capacidad de entender a otros y darse a entender uno mismo también, sabiendo que a lo mejor el otro no nos va a entender y pues eso puede de alguna forma complicar las cosas, pero hacer nuestra tarea de pues ser más objetivos y no tan subjetivos.